Pues aquí tenemos otro juego, Pantheon Rise of the Fallen. ¿Pantheon merece tu tiempo o solo es un homenaje caro a lo que ya estaba muerto? Pues tú sabes lo que es tener nostalgia. Pues eso es exactamente lo que venden aquí. Pantheon Rise of the Fallen es ese juego que lleva años prometiéndote volver a lo clásico. Mazmorras duras, combates lentos, progresión que se suda y la típica frase de esto sí que es un MMO de verdad, no como los de ahora, claro. Y yo soy elfo oscuro, con 10 FPS y un healer que se me duerme en el grupo. Hoy te cuento si este MMO vale la pena, si es humo o si es lo que a ti, como a mí, te habría emocionado hace 10 años, cuando Neverwinter aún tenía algo de alma y tú creías que Black Desert sería tu pareja estable. Pues, ¿qué es este juego y por qué te lo estoy contando? Porque Pantheon ya está en Steam, ya se puede comprar, ya se puede jugar y sí, aún está en desarrollo. No estamos hablando de un tráiler bonito con un gameplay falso. Estamos hablando de un MMO de pago que puedes probar ahora mismo si te atreves a entrar en un mundo donde morir sí importa, las mazmorras no perdonan y el juego te dice, ¿quieres recompensa? Pues trabaja por ella, vago. Y esto no lo digo yo, lo dice el sistema de loot. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia real en el juego. Aquí no vas a encontrar cinemáticas con fuego azul ni elfos que gritan como en Throne and Liberty. Tampoco vas a ver estas clases hiperestilizadas de Blue Protocol o el farmeo automático de Odin Valhalla Rising. No. Aquí entras, eliges una raza que parece sacada de un libro de los 90, te ves con una túnica que parece prestada del primo del druida y te mandan a matar sapos gigantes que te parten la cara si vas solo. Literalmente, sapos. Y no puedes correr, porque aquí todo va a paso de caracol con mochila. Pero ojo, tiene su encanto. El mapa está pensado para explorarlo con miedo. El combate tiene peso. Las muertes te castigan. Y si vas de sobrado, te revientan como en BDO cuando te metes en Valencia sin equipo. ¿Y qué hay disponible ahora mismo en este juego? Pues que sepáis que obviamente hay contenido jugable, mazmorras reales, no instancias para hacer en solitario, mazmorras de verdad donde si vas sin grupo te barren. Subida de nivel lenta, como en Neverwinter, antes de que lo conviertan en una feria. Clases tradicionales como el guerrero, el clérigo, enchanter, todas sin lucecitas de neón, sin movilidad moderna. Aquí no hay dash, hay paciencia. Exploración sin marcadores, o sea, te pierdes. Y si no tienes memoria o papel al lado, buena suerte encontrando al NPC. Y chicos, he analizado yo el combate. ¿Qué creéis que es? ¿Una reliquia o un placer? Combatir en Pantheon es como comer lentejas de la abuela. No es rápido, pero te deja lleno. Cada habilidad que usas cuesta. Cada golpe que recibes importa. ¿Y si te mueres? Pues pierdes progreso. Pierdes experiencia y a veces objetos. Exactamente lo que muchos juegos han eliminado por miedo a que llores en Discord. Aquí no lloras. Aquí aceptas tu destino como un verdadero aventurero frustrado. ¿Y qué tal la gráfica? Pues el estilo visual de Pantheon, vamos a decir que tiene carácter. No es precioso, no es moderno, pero es funcional. Si lo comparas con Chrono Odyssey, te ríes. Si lo comparas con Wurm Online, parece que han contratado a un diseñador. Los personajes tienen cara de pan, los entornos son algo planos, pero cuando llevas una hora jugando dejas de verlo y te centras en sobrevivir. El ambiente de grupo, si no juegas con gente, pues te aguantas, y eso para mí es un buen síntoma. La economía no está corrompida, no hay oro por doquier, aquí las cosas cuestan, el riesgo tiene sentido, como en BDO cuando cruzas el desierto sin brújula. Si no sabes a dónde vas, acabas muerto. No te tratan como idiota, no te guían con flechitas, no te dan tutoriales que insultan tu inteligencia. Pero también hay cosas que me sacan de quicio. El ritmo es tan lento que a veces te sientes en una cola del ambulatorio. También falta contenido endgame, está claro. El juego está en acceso anticipado y aún no hay raids reales o sistemas complejos. Las animaciones, por favor, es como si tus personajes tuvieran reuma. La interfaz te transporta directamente a 2005, pero no en el buen sentido. Y después yo te voy a dar unos truquitos. Hay unas comparaciones obligadas por si no sabes dónde ubicar a este juego.
Si vienes de eso o Final Fantasy XIV, te parecerá rudimentario. Si amabas EverQuest o Vanguard, vas a llorar de emoción o de frustración. Si jugaste Neverwinter, antes de que se vendiera, vas a notar el mismo espíritu, pero sin magia barata. Pantheon no es un juego para todos. Es un juego para los que están cansados del carril guiado, de los brilli sin arma y de las clases que se juegan solas. ¿Vale la pena pagar por entrar ya? Bueno, depende. Si buscas un MMO completo, no entres todavía. Si quieres formar parte de la evolución de un mundo, vivir sus errores y ver cómo crece, paga y prueba. Si eres creador de contenido como yo y te gusta tener la experiencia directa para contarla, yo digo, adelante. Lo que sí te digo es que me ha sorprendido. Y no por lo que tiene, sino por lo que no tiene. No hay concesiones, no intenta gustarte con cinemáticas, no te regala nada. Y eso en 2025 es casi revolucionario. Y tú, dime la verdad, ¿te atreves a volver a la época en que morías y rezabas por no perderlo todo? ¿Te apetece que un MMO te exija respeto en vez de seguirte como un perito faldero? ¿O tú ya estás muy cómodo con el botón de autocombate? Cuéntamelo en los comentarios, que esto no es para todo el mundo. Esto es para gente con alma de aventurero y con poca paciencia para tonterías. Yo soy Dido, esto fue Pantheon Rise of the Fallen, y si quieres ver más juegos raros, difíciles o simplemente con algo que contar, suscríbete, dale like y comparte este video con este colega que dice que antes todo era mejor y que ahora no pasa del tutorial.